Hola, soy el detective Rex y estás en el Rex Cast. El caso de hoy es de aquellos que hacen hasta que mi cola pare de moverse. Una historia que te va a helar la sangre y te va a hacer cuestionar todo lo que creías sobre la familia. ¿Preparado? Entonces, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde dónde nos estás escuchando. Ahora vamos a escuchar a nuestra invitada de hoy, Doña Estela. El micrófono es tuyo. Gracias, Detective Rex. Lo que voy a contarte hoy no es solo mi historia, es la historia de toda madre que ha visto cómo le arrebatan lo más sagrado que tiene, el amor de su propio hijo. Imagínate llegar a la boda de tu único hijo y descubrir que ya se casó ayer, sin ti, sin tu bendición, sin siquiera avisarte. ¿Crees que conoces el dolor? No sabes nada hasta que vives esto. Mi nombre es Estela, tengo 68 años, y durante los últimos 5 años he vivido un infierno que jamás pensé que existía. Pero te aseguro una cosa, la venganza cuando llega, es más dulce de lo que jamás imaginé. Antes de contarte cómo llegué a ese momento horrible en el juzgado, necesito que entiendas quién era yo antes de que esta pesadilla comenzara. Era una mujer respetada en mi comunidad, presidenta del Comité de Damas de la Iglesia San Miguel, organizadora de eventos benéficos para el hospital local. Mis amigas me envidiaban sanamente, porque tenía al hijo perfecto, médico, guapo, respetuoso, un verdadero caballero que me llevaba flores cada domingo después de misa. Era la clásica familia latina unida, donde los valores familiares eran sagrados y la palabra de la madre se respetaba incondicionalmente. Mi hijo Adrián era todo para mí. Después de que su padre muriera cuando él tenía apenas 15 años, nos convertimos en un equipo inseparable. Trabajé 3 empleos para pagar sus estudios de medicina. Vendí hasta mis joyas de matrimonio para que él pudiera especializarse. ¿Sabes lo que es sacrificar tu vida entera por alguien? Yo lo sé, y lo haría 1000 veces más porque ese era mi bebé, mi razón de existir. Adrián no era solo un buen hijo, era mi confidente, mi mejor amigo. Cada logro profesional lo celebrábamos juntos, cada fracaso lo superábamos como equipo. Cuando se graduó de la universidad, lloré de orgullo viendo cómo ese niño tímido que había perdido a su padre, se había convertido en un hombre exitoso y compasivo. Los sábados venía a casa, y cocinábamos juntos las recetas de su abuela, riéndonos de sus historias del hospital y planificando el futuro. Un futuro que yo pensaba que siempre me incluiría. Adrián se convirtió en un cardiólogo exitoso, el orgullo de toda nuestra familia. Tenía su propia clínica, un apartamento hermoso, y yo pensaba que finalmente podríamos disfrutar juntos de todo ese esfuerzo. Pero entonces, ella apareció, Tatiana. Hasta el día de hoy ese nombre me quema la garganta. Una enfermera de 26 años, rubia, con unos ojos verdes que hipnotizaron a mi hijo desde el primer día. Al principio pensé que era solo un capricho, ya sabes cómo son los hombres. Pero cuando Adrián me la presentó oficialmente, algo en mi pecho me dijo que esta mujer iba a destruir todo lo que habíamos construido. Y no me equivoqué. Tatiana era como un camaleón perfecto. Sabía exactamente qué decir en cada momento, cómo sonreír, cómo inclinarse, cómo hacer que cada gesto pareciera espontáneo cuando en realidad todo estaba calculado. La primera vez que vino a cenar a mi casa, llegó con rosas para mí y elogió cada plato que había preparado. «Ay, doña Estela, ahora entiendo de dónde sacó Adrián su buen gusto», me decía con esa voz melosa que ahora reconozco como pura manipulación. Pero incluso entonces algo en sus ojos no coincidía con la dulzura de sus palabras. Los primeros meses fueron sutiles. Tatiana era dulce conmigo, me llamaba Mami Estela, con esa voz empalagosa que ahora sé que era pura actuación. Pero yo notaba las señales, cómo desviaba las conversaciones cuando yo hablaba de tradiciones familiares, cómo suspiraba cuando yo llamaba a Adrián, cómo sus ojos se llenaban de desprecio cuando ella pensaba que yo no la estaba viendo. Esta mujer estaba jugando un juego muy peligroso, y yo era su objetivo principal. ¿Alguna vez has sentido que alguien está tratando de borrarte de la vida de la persona que más amas? Eso es exactamente lo que Tatiana comenzó a hacer. Primero fueron las cenas familiares de los domingos. «Ay, Mami Estela, Adrián está tan cansado de la clínica, necesita descansar en casa». Luego fueron las llamadas telefónicas. «Mami, Tatiana dice que estás llamando mucho, que necesitamos nuestro espacio». Y después llegaron las mentiras. Un día, Adrián llegó a mi casa con una expresión que jamás había visto en él, fría, distante, como si yo fuera una extraña. «Mamá», me dijo, «necesitamos hablar». Y entonces me soltó la bomba que cambiaría todo. «Tatiana me contó que le dijiste que nunca sería suficiente para mí, que una enfermera no tiene clase para estar con un médico». Yo me quedé helada. ¿Cómo podía mi propio hijo creer semejante mentira? Pero cuando traté de explicarle, él ya había decidido creer en su versión de la historia. Desde ese día, mi hijo comenzó a alejarse de mí como si yo fuera veneno. Las visitas se volvieron escasas, las llamadas prácticamente desaparecieron,
y yo me di cuenta de que esa mujer había logrado lo que quería, tener a Adrián completamente para ella. Pero lo que más me dolía era ver cómo mi hijo había cambiado. Ya no sonreía igual, ya no tenía esa luz en los ojos que siempre lo había caracterizado. Tatiana lo estaba controlando de una manera que me aterrorizaba. Los meses pasaron y yo viví en una angustia constante. Sabía que algo terrible estaba pasando, pero no podía hacer nada. Cada vez que trataba de acercarme a Adrián, aparecía otra historia sobre algo malo que yo había hecho o dicho. Era como si Tatiana tuviera un archivo completo de mentiras preparadas para cualquier ocasión. Y lo peor de todo es que funcionaban. Mi propio hijo me veía como si fuera una mujer tóxica y manipuladora. Un día, mientras estaba en el supermercado, me encontré con Carmen, la mejor amiga de Tatiana desde la universidad. Carmen y yo habíamos hablado algunas veces en reuniones sociales, y siempre me había parecido una chica decente. Pero esa tarde, Carmen tenía una expresión extraña en el rostro, como si quisiera decirme algo pero no se atreviera. Finalmente, después de varios minutos de conversación incómoda, me dijo algo que me cambió la vida. Doña Estela, hay cosas que usted debería saber sobre Tatiana, cosas que tal vez explicarían muchas situaciones. Carmen me contó que Tatiana había hecho exactamente lo mismo con la familia de su exnovio anterior, una estrategia calculada y fría para aislar a los hombres de sus familias y poder controlarlos completamente. Me explicó cómo Tatiana había perfeccionado el arte de la manipulación, creando conflictos donde no los había y sembrando discordia hasta lograr que el hombre de turno cortara todos sus lazos familiares. Es su patrón, me dijo Carmen con tristeza, y cuando ya no le sirve, los abandona completamente destruidos. Pero eso no fue lo peor que me contó Carmen. Lo que realmente me destrozó fue saber que Tatiana había estado planeando casarse con Adrián en secreto, sin invitar a ningún miembro de su familia. Ya tiene todo organizado, me susurró Carmen. Van a decirle a todo el mundo que se casaron por el civil, sin ceremonia, como si fuera algo espontáneo. Pero la verdad es que lleva meses planificándolo para asegurarse de que usted no esté presente en el día más importante de la vida de su hijo. Esa noche lloré como no había llorado desde el funeral de mi esposo. ¿Cómo era posible que mi propio hijo me estuviera haciendo esto? ¿Cómo había permitido que una mujer lo manipulara hasta el punto de excluir a su madre de su boda? Sentí que mi mundo se desmoronaba, pero al mismo tiempo, una furia que jamás había experimentado comenzó a crecer en mi pecho. Si Tatiana quería guerra, iba a tenerla. Durante las siguientes semanas, comencé mi propia investigación. Contraté a un detective privado para que averiguara todo lo que pudiera sobre el pasado de Tatiana, y lo que descubrimos fue muchísimo peor de lo que jamás imaginé. El detective me entregó un dossier que parecía sacado de una película de suspenso. Tatiana no solo había destruido la relación de su exnovio con su familia, sino que también había estado robando medicamentos de la clínica donde trabajaba para venderlos en el mercado negro. Tenía deudas de juego por más de $50,000 contraídas en casinos clandestinos de la ciudad, y había estado usando las tarjetas de crédito de Adrián, sin que él se diera cuenta, para financiar su adicción. Pero eso no era todo. Descubrimos que había estado falsificando recetas médicas usando la información de licencia de Adrián, poniendo en riesgo no solo su reputación sino también su carrera profesional. Si las autoridades médicas se enteraban, mi hijo podría perder su licencia para ejercer medicina para siempre. Esta mujer no solo estaba robando su dinero y su amor, estaba poniendo en peligro todo lo que él había trabajado para conseguir. Pero la revelación más devastadora vino cuando el detective me mostró las fotos de Tatiana entrando y saliendo de un hotel de lujo con otro hombre. No una vez, sino múltiples veces durante los últimos 6 meses. Mientras ella jugaba a la novia perfecta con mi hijo, estaba teniendo una relación con un abogado casado que le había prometido ayudarla a conseguir la ciudadanía estadounidense. Todo el matrimonio con Adrián era solo una fachada para conseguir estabilidad económica mientras resolvía sus problemas legales. En ese momento supe que tenía que actuar rápido. Carmen me había dicho que la boda sería el próximo viernes, y ya estábamos a miércoles. Sabía que si dejaba que ese matrimonio se consumara, sería mucho más difícil ayudar a mi hijo a salir de esa trampa. Pero también sabía que si simplemente le mostraba las evidencias, Tatiana encontraría la manera de convencerlo de que todo era una conspiración mía para separarlos. Así que diseñé un plan que requería precisión, timing perfecto, y un poco de suerte. Contacté al abogado con quien Tatiana tenía el romance. Le dije que sabía todo sobre su relación y que tenía fotos comprometedoras, pero que no estaba interesada en arruinar su matrimonio. Lo que quería era que él estuviera presente en el lugar y momento exacto donde pudiera ser visto por Adrián. Al principio se negó, pero cuando le expliqué que Tatiana lo estaba usando tanto a él como a mi hijo, y le mostré las evidencias de sus otras estafas, entendió que él también estaba siendo manipulado.
El viernes llegó, y yo sabía exactamente dónde sería la ceremonia civil. Me vestí con mi mejor traje negro, me puse mis perlas favoritas, y me dirigí al juzgado con una determinación que no había sentido en años. Si mi hijo quería casarse sin su madre, que lo hiciera. Pero yo iba a estar allí para asegurarme de que conociera la verdad sobre la mujer con quien estaba a punto de unir su vida. Cuando llegué al juzgado, los vi saliendo de la oficina del juez. Ya estaban casados. Adrián llevaba un traje gris que yo le había regalado para su graduación, y Tatiana un vestido blanco sencillo que probablemente había comprado esa misma mañana. Verlos juntos, sabiendo todo lo que sabía, me llenó de una rabia tan intensa que por un momento pensé que iba a desmayarme. Era como ver a tu hijo caminando voluntariamente hacia un precipicio. El dolor físico era real. Sentía como si me hubieran atravesado el pecho con una lanza. Ese traje había sido mi regalo de graduación, comprado con el dinero que había ahorrado trabajando turnos dobles en la cafetería del hospital. Verlo usado en una ceremonia de la cual yo había sido excluida intencionalmente era una crueldad que no sabía que existía. Me acerqué a ellos con paso firme. Adrián me vio y su expresión cambió completamente. Primero sorpresa, luego culpa, y finalmente una frialdad que me partió el corazón. Mamá, me dijo. ¿Qué haces aquí? Tatiana se aferró a su brazo como una sanguijuela y me miró con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Ay, mami Estela, qué pena que llegar tarde. Nos casamos ayer, ya sabe cómo son estas cosas del papeleo civil. Mentira, acababan de salir del juzgado, aún tenían las alianzas brillando nuevas en sus dedos, y el juez todavía estaba organizando los documentos de matrimonio en su oficina. Pero Tatiana era tan hábil mintiendo que lo dijo con una naturalidad que casi me hizo dudar de lo que estaba viendo con mis propios ojos. Era una maestra de la manipulación, capaz de distorsionar la realidad incluso cuando las evidencias la contradecían. Felicidades, les dije con una sonrisa que me costó todo mi autocontrol mantener. Espero que sean muy felices juntos. Y entonces agregué, mirando directamente a Tatiana, especialmente ahora que ya no tienes que seguir viendo a Ricardo en el Hotel Plaza. El rostro de Tatiana se puso blanco como la cal. Adrián me miró confundido. ¿Qué estás diciendo, mamá? En ese momento exacto, como si fuera una escena de película, apareció Ricardo caminando hacia la salida del juzgado. Había cumplido su parte del trato. Al ver a Tatiana, se acercó con esa familiaridad que solo tienen los amantes, sin darse cuenta de que Adrián estaba allí. Mi amor, le dijo, tomándola de la cintura, pensé que no ibas a venir hoy. Ya terminaste con tu... Se calló cuando vio a Adrián parado allí, con una expresión de shock total en el rostro. Tatiana trató de apartarse de Ricardo, pero ya era demasiado tarde. La verdad estaba ahí, frente a los ojos de mi hijo, imposible de negar o de explicar. ¿Quién es este hombre, Tatiana?, preguntó Adrián con una voz que nunca le había escuchado. Tatiana comenzó a tartamudear, tratando de inventar una explicación, pero Ricardo, que obviamente no sabía nada sobre la boda, siguió hablando. ¿Qué está pasando aquí? ¿No me dijiste que ibas a divorciarte de ese médico que te está manteniendo? El mundo de Adrián se desmoronó en ese instante. Vi cómo la verdad lo golpeaba como un tsunami. Todo lo que había creído durante años se reveló como una mentira elaborada y cruel. Tatiana trató de acercarse a él, pero Adrián retrocedió como si ella fuera fuego. ¿Cuánto tiempo?, le preguntó con lágrimas en los ojos. ¿Cuánto tiempo has estado riéndote de mí? Tatiana intentó más mentiras, más manipulación, pero ya no funcionaba. Ricardo, dándose cuenta finalmente de la situación, comenzó a contar todo lo que sabía sobre los planes de Tatiana, sus deudas, sus estafas, todo. Adrián se giró hacia mí con una expresión de dolor tan profunda que pensé que mi corazón iba a explotar. Mamá, me susurró, perdóname por todo. Y se derrumbó en mis brazos como cuando era niño y había tenido una pesadilla. Excepto que esta pesadilla había durado años y había sido real. Tatiana, viendo que había perdido todo control de la situación, mostró finalmente su verdadera cara. Ya no era la enfermera dulce y manipuladora. Era una mujer llena de veneno y rabia, vieja entrometida. Me gritó, arruinaste todo. Adrián era mi boleto de entrada a una vida mejor, y tú lo echaste todo a perder. Sus palabras confirmaron lo que yo ya sabía: mi hijo nunca había sido nada más que un objeto para ella. La seguridad del juzgado tuvo que intervenir porque Tatiana comenzó a gritar y amenazarnos. Ricardo se fue corriendo, probablemente para explicarle a su esposa por qué había estado involucrado en ese escándalo. Y nosotros nos quedamos allí, abrazados, reconstruyendo años de relación destruida en unos pocos minutos de verdad. Adrián anuló el matrimonio esa misma tarde. Descubrimos que Tatiana había estado falsificando su firma en documentos bancarios, había vaciado la cuenta de ahorros que él tenía para comprar una casa, y había estado vendiendo información confidencial de pacientes a compañías farmacéuticas. El escándalo fue tal que perdió su licencia de enfermería y tuvo que mudarse de la ciudad. Los días siguientes fueron un torbellino de revelaciones. Cada hora que pasaba descubríamos una nueva mentira,
una nueva traición. Tatiana había estado intercambiando medicamentos reales por placebos en la farmacia del hospital, poniendo en riesgo la vida de pacientes inocentes. Había falsificado documentos de seguros médicos para cobrar tratamientos que nunca había administrado. Era una estafadora profesional que había convertido la manipulación emocional en su herramienta principal de supervivencia. Pero lo más importante no fue la caída de Tatiana. Lo más importante fue la recuperación de mi hijo. Durante las semanas siguientes, Adrián y yo tuvimos conversaciones que deberíamos haber tenido años antes. Él me contó cómo Tatiana lo había estado manipulando sistemáticamente, cómo había sembrado dudas sobre mi amor hacia él, cómo había creado un ambiente de paranoia y desconfianza que lo había alejado de todo lo que realmente amaba. Mamá, me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi cocina, igual que cuando era estudiante de medicina, no sé cómo no me di cuenta antes. Ella había logrado que yo dudara hasta de mis propios recuerdos. Me hacía creer que tú me habías dicho cosas que jamás dijiste, que habías hecho cosas que jamás hiciste. Era como vivir en una realidad alternativa, donde todo lo que yo creía saber sobre ti y sobre mí mismo estaba distorsionado. La recuperación no fue fácil. Adrián tuvo que hacer terapia para entender cómo había sido manipulado tan completamente. Yo también fui a terapia para lidiar con años de dolor y resentimiento, pero poco a poco, reconstruimos nuestra relación, esta vez sobre bases más sólidas y con una comunicación más abierta. 2 años después, Adrián conoció a Elena, una médica pediatra que trabaja en el hospital infantil de la ciudad. Elena es todo lo que Tatiana pretendía ser: genuina, amable e inteligente, y con un corazón enorme. Pero más importante aún, Elena respeta nuestra relación madre-hijo y nunca ha tratado de interferir en el vínculo que tenemos. La primera vez que Elena vino a cenar a casa, llegó con un ramo de flores del jardín de su abuela y una receta familiar de postres que quería compartir conmigo. No había cálculo en sus gestos, no había actuación en su sonrisa. Era auténtica de una manera que me recordó por qué había desconfiado tanto de Tatiana desde el principio. Elena preguntaba sobre mis recetas, sobre la historia de nuestra familia, sobre las tradiciones que habíamos mantenido a través de los años. Y cuando hablaba de Adrián, sus ojos se iluminaban con un amor genuino que era imposible de fingir. Cuando Adrián me pidió mi bendición para pedirle matrimonio a Elena, lloré de alegría. Esta vez, fui parte de toda la planificación de la boda. Elena incluso me pidió ayuda para elegir su vestido, y me hizo madrina de la boda. Fuimos juntas a la tienda de vestidos de novia, y cuando se probó el vestido que finalmente eligió, me preguntó: ¿qué piensa mami Estela? ¿Cree que Adrián va a pensar que estoy hermosa? En ese momento supe que esta mujer realmente amaba a mi hijo por quien era, no por lo que podía darle. La ceremonia fue hermosa, llena de amor verdadero y de familia, todo lo que debería ser una boda. Elena había insistido en incluir tradiciones de ambas familias, y cuando intercambiaron votos que ellos mismos habían escrito, Adrián me miró desde el altar y me guiñó el ojo, como solía hacer cuando era niño, y quería asegurarme de que todo estaba bien. En ese momento supe que finalmente había recuperado a mi hijo completamente. Mientras los veía intercambiar votos, pensé en todo lo que habíamos pasado para llegar a ese momento: el dolor, la traición, la venganza, la reconciliación, y me di cuenta de que a veces, las cosas más horribles que nos pasan en la vida son necesarias para que aprendamos lo que realmente importa. Tatiana intentó contactar a Adrián varias veces después de la anulación del matrimonio. Llamadas, mensajes, hasta apareció una vez en la clínica. Pero mi hijo había aprendido a reconocer la manipulación, y cada intento de ella solo confirmaba que había tomado la decisión correcta al alejarse. Una vez me dijo: mamá, es como si hubiera estado viviendo bajo un hechizo durante todos esos años. Y ahora que estoy libre, puedo ver claramente lo tóxica que era esa relación. Hace 6 meses, nos enteramos de que Tatiana se había mudado a otro estado y había comenzado otra estafa similar con un abogado viudo. Pero esta vez, la familia del hombre estaba preparada. Carmen me había contado que habían contratado a un investigador privado desde el principio, y cuando Tatiana trató de implementar sus mismas tácticas de manipulación, la descubrieron inmediatamente. Aparentemente, el detective que yo había contratado había creado una red de información que protegía a otras familias de caer en las mismas trampas. Hoy, mientras veo a mi hijo feliz con Elena, y mientras espero a mi primer nieto que llegará en 3 meses, sé que mi venganza fue perfecta. No porque arruiné la vida de Tatiana, sino porque salvé la vida de mi hijo, porque le devolví la capacidad de amar genuinamente y de confiar en las personas correctas. La venganza más dulce no es la que destruye a tu enemigo, es la que te devuelve lo que te habían robado. Tatiana me robó años de relación con mi hijo, me robó la confianza que él tenía en mí, me robó la paz de mi hogar. Pero al final, lo que ella pretendía destruir se volvió más fuerte. Adrián y yo ahora tenemos una relación más honesta y profunda que antes. Hemos aprendido a comunicarnos sin miedo, a confiar el uno en el otro sin reservas. Elena se ha convertido en la hija que nunca tuve,
Y me consulta sobre todo, desde qué cocinar para Adrián cuando está estresado, hasta cómo manejar las presiones de ser la esposa de un médico exitoso. Y pronto tendré un nieto, que crecerá conociendo el amor de su abuela desde el primer día de su vida. Algo que Tatiana había planeado robarme para siempre. Esa es la verdadera victoria. Esa es la venganza que vale la pena. A todas las madres que me están escuchando, y que sienten que están perdiendo a sus hijos por culpa de mujeres manipuladoras, les digo esto, no pierdan la fe. La verdad siempre sale a la luz, y el amor verdadero siempre triunfa sobre la manipulación. Pero también les digo que estén preparadas para luchar por sus familias, porque hay personas en este mundo que no tienen escrúpulos para destruir lo que otros han construido con amor. Y si están pasando por algo similar, busquen ayuda, no se queden calladas. La manipulación funciona en la sombra, pero se desmorona bajo la luz de la verdad. Tengan valor, sean inteligentes, y nunca se rindan cuando se trata de proteger a las personas que aman, porque al final del día, la familia es lo único que realmente importa, y vale la pena cualquier sacrificio, cualquier lucha, cualquier dolor, si eso significa preservar el amor que nos une. Increíble historia, doña Estela. Una lección de vida que todos deberíamos escuchar. Si esta historia te emocionó, dale like, suscríbete al canal, deja tu comentario contando desde dónde nos escuchas y comparte este podcast con al menos 5 personas que necesiten escuchar esta historia de valor y redención familiar. Tu apoyo hace posible que sigamos trayendo estos casos extraordinarios. Yo soy el detective Rex, hasta el próximo caso de nuestro podcast, y quédate con 2 casos más imperdibles que vienen a continuación.